Hoy en Gerentes 360, ¿por qué y para qué es importante proteger mi marca? Muchas nuevas medidas en los primeros días de la presidencia de Joe Biden y el sector de las aerolíneas se sigue moviendo frente a la pandemia. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy, lunes 25 de enero de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com/gerentes360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal todos? Muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de desde dónde nos estén acompañando. Gracias hoy por asistir a este segundo episodio del 2021 de Gerentes 360. Y bueno, pues muchas noticias, ¿no? Llegan noticias desde Estados Unidos, el recién posesionado presidente Joe Biden, con implicaciones pues para el tratamiento del COVID-19, los negocios y otras cosas más. Así es, Juan. Y una de las noticias, de hecho son varias que salieron en la última semana, tienen que ver con las aerolíneas, cómo están enfrentando las crisis, bueno, temas de supervivencia y por ahí una compra bastante interesante. Bueno, y también tenemos noticias desde América Latina y cómo nos fue el año pasado en términos económicos y con el espíritu emprendedor. Y nos acompaña un súper experto que nos va a hablar de qué son los activos intangibles en las empresas, especialmente las marcas, y cómo protegerlas, especialmente a la hora de hacer una expansión. Bueno, entonces, Andrés, pues arranquemos. Como siempre, como ya es tradicional acá en Gerentes 360, empezamos con las 5 principales noticias que debe tener en cuenta un empresario, un emprendedor y un miembro de la alta gerencia. Así es, Andrés. Y bueno, arrancamos con el tema de Joe Biden, cuya posesión transcurrió sin novedades y sin las manifestaciones que se esperaban en contra del nuevo mandatario. La ceremonia contó con poco público, pues a raíz de la situación del COVID-19 y obviamente por temas de seguridad frente a lo que había pasado en el Capitolio hace unas semanas. Durante la ceremonia, el nuevo presidente llamó a la unidad de los Estados Unidos, que en los últimos años venía presentando una fuerte polarización a favor y en contra del expresidente Trump. Ese mismo día, el presidente Biden firmó 17 leyes que reversaban políticas de su predecesor, principalmente en temas ambientales, de inmigración y de manejo de la pandemia. En la sección de la noticia de la semana de Gerentes 360 más adelante, vamos a analizar con más profundidad los primeros días de esta presidencia y los cambios que está impulsando con sus leyes. En los últimos días, las aerolíneas han reportado varias noticias. Para empezar, United Airlines reportó pérdidas por $7.100 millones en 2020, transportando 58 millones de pasajeros, lo que es una disminución del 64% frente a lo que transportó en 2019. La firma de datos de aviación OAG informó de bajas en los vuelos en diferentes países en 2020, incluyendo China con un 12%, Singapur con el 88%, Reino Unido con el 87% y Alemania con el 84%. Además, informaron que en Europa esta cifra fue alrededor del 92%. Por otro lado, la aerolínea LATAM ha solicitado una nueva prórroga ante un juez de quiebras en Estados Unidos para presentar su plan de reestructuración. Esta fecha estaba para el 22 de marzo de 2021 y ahora solicitan que se mueva para el 30 de junio de 2021. Finalmente,
Iberia adquirió a Air Europa por 603 millones de dólares, la mitad del precio inicialmente pactado cuando empezó hace un año este proceso de compra. Bueno, y el Foro Económico Mundial, que inicia hoy sesiones virtuales, publicó hace unos días su tradicional informe de riesgos globales. Entre los principales riesgos que el mundo deberá enfrentar en los próximos 10 años, el informe menciona a la pandemia, la crisis económica, el cambio climático y los desastres naturales. Estas amenazas tienen el potencial de derivar en 22 riesgos en total, entre los cuales se destacan el fracaso de la acción climática, la propagación de enfermedades infecciosas, una crisis de liquidez, la erosión de la cohesión social, la pérdida de la biodiversidad, el incremento de la deuda mundial, los encierros prolongados, las variaciones extremas en el clima y el daño al medio ambiente humano. Continuamos con varias noticias desde América Latina. Para empezar, y según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2020 las importaciones realizadas desde América Latina disminuyeron el 20%, llegando a los indicadores más bajos desde el año 2008. En las exportaciones, la disminución fue del 13%. En ese mismo informe se da cuenta que se dieron indicadores positivos en medio de la pandemia por el COVID-19, como un crecimiento del 157% en el comercio electrónico y 62% en la educación virtual y a distancia. Por otro lado, un informe de Transactional Track Record indica que en la región las fusiones y adquisiciones disminuyeron en el año 2020 en un 10%. Finalizo esta noticia con una encuesta realizada por la firma Ipsos a finales de 2020 a personas mayores de edad en 28 países del mundo, varios de ellos latinoamericanos, donde buscan medir el espíritu emprendedor. El primer lugar lo ocupó Colombia con un indicador del 61%, seguido de Sudáfrica con el 56%, Perú con el 55%, Arabia Saudita con el 54% y México con el 53%. Posteriormente, en la región se destacan Chile con el 48% y Argentina y Brasil cada uno con el 35%. Cabe la pena destacar que Estados Unidos solo logró un 30% en esta encuesta. Como es tradicional en Gerentes 360 y para finalizar nuestra sección de noticias, vamos a hablar de mercados, que esta semana inician al alza y según los analistas se debe principalmente a dos factores. Primero, por alzas que han estado teniendo las acciones del sector de la tecnología y segundo, por los avances que pueda tener el plan del presidente Joe Biden con el Congreso de los Estados Unidos para aprobar un nuevo estímulo económico que ayude a afrontar la pandemia por 1.9 billones de dólares. Sin embargo, los mismos analistas prenden una voz de cautela, pues el comportamiento del mercado en las últimas semanas se asemeja mucho al de uno en medio de una burbuja. Y esas Y fueron las bueno, 5 principales noticias de la semana. así es, Juan. Y como el mismo Juan David lo anticipó hace unos minutos, la noticia de análisis para esta semana tiene que ver con nuestra primera noticia, que son los primeros días en la presidencia de Joe Biden. Así es, Andrés, y después de una ceremonia sobria y como decíamos, con pocos asistentes, pues Joe Biden y Kamala Harris tomaron posesión como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Llamó la atención fue que horas después el presidente firmó 17 órdenes, lo cual pues digamos, y a pesar de que es una actividad tradicional de los nuevos presidentes de Estados Unidos, pues el número de leyes es realmente el que llama la atención, porque por ejemplo el expresidente Trump en su posesión solamente firmó una orden ejecutiva. Es claro la diferencia, además, Juan, porque se está distanciando mucho de lo que precisamente venía haciendo el expresidente Donald Trump, porque muchas de estas medidas iban en contra, muchas de estas órdenes iban en contra de lo que había estado sacando, de las órdenes que había sacado Donald Trump. Hay dos de entrada para destacar que tienen que ver con las políticas migratorias. Principalmente, pues el presidente Trump tenía un bloqueo de ingreso a los Estados Unidos de países que fueran
Bueno, era, ya acá lo encontré, de ciudadanos musulmanos, qué pena, y también dio una orden ejecutiva para que parara el tema del muro con México, pues que recordaremos que es algo bastante polémico. Así lo que hablabas era precisamente eso, que son ciudadanos que fueran, o países, ciudadanos de países que fueran con mayoría musulmana. En temas de inmigración también extendió la protección de aquellos que habían llegado a Estados Unidos como niños y que todavía pues no tienen un estatus legal, que digamos el presidente Trump pues venía ejerciendo una política fuerte de control migratorio también por ese lado. Y en temas ambientales pues también se ha movido Biden. Trump se había retirado del Acuerdo de París y Biden ahora básicamente pues ordenó pues, mediante una de estas leyes que se regresara nuevamente a este acuerdo sobre el cambio climático, y también Trump había ordenado la salida de la Organización Mundial de la Salud y Biden pues frenó esta salida. Hay algo también para rescatar que pues, era uno de los temas fuertes que tenía Trump y era el no uso de las máscaras frente al COVID. Y bueno, ya a partir de esta semana, por lo menos en lo que son las oficinas federales del gobierno federal de los Estados Unidos, es obligatorio el uso de las máscaras. Además, extendió los plazos para el pago de créditos de estudio y el tema de las evicciones. Todo esto pues a causa de la pandemia por el COVID-19. Sí, exactamente. Pues digamos que Trump lo había delegado mucho como a que cada quien tenía que ser responsable, y Biden, pues por el contrario, ya sí, al menos en el tema de las oficinas federales, lo volvió obligatorio y lanzó una cosa que se llama el reto de los 100 días, en el cual pues invita a que por 100 días los norteamericanos usen tapabocas. Y adicionalmente, pues frente a estos temas de la pandemia, lo que hablábamos hace unos segundos y que ha sido pues también noticia la semana pasada, y es el tema de el paquete de ayudas por 1.9 billones de dólares que esperan que sea aprobado por el Congreso ahora mayormente demócrata. Recordemos que Trump durante mucho tiempo trabajó en este paquete de ayudas, pero pues vio definitivamente un obstáculo en el Congreso, ya que estaba en sus últimos días como mandatario pues de ese país. Y para finalizar, lo que vos decir es que varias de sus órdenes, de estas órdenes que está haciendo, tienen que ver con algunas políticas que había adoptado la administración de Trump, que eran discriminatorias y lo que buscan es prevenir la discriminación en Estados Unidos, principalmente con lo que se conoce como los miembros de la comunidad LGBTQ+. Entonces, pues Juan, Pues me gustaría agregar bastantes. ahí otro tema, sí, sí me gustaría agregar otro tema ahí, Andrés, y es que digamos que todo este distanciamiento que ha querido marcar Biden y los simpatizantes de Biden, pues también los simpatizantes de Trump han salido a decir, oiga, vea, no se les olvide las cosas buenas que tiene Trump, y tal vez la que más han recalcado ha sido que es el único presidente de los últimos varios años que no ha iniciado una guerra en su mandato. Entonces digamos que hay de lado y lado defensores de cada uno de sus líderes. Así es, Juan, sin ninguna evaluación, pero eso también era importante en la noticia. Entonces, bueno, una noticia interesante y que seguramente en los próximos días, seguramente en los próximos meses, vamos a seguir viendo un poco más de estas órdenes y seguramente leyes potenciales que van a pasar directamente por el Congreso de los Estados Unidos. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa, y no tienes que ser experto en temas técnicos o de Internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso.
Para nuestra sección de entrevista con un experto tenemos a un súper invitado, que es el señor Gustavo Alexander Ruiz. Él es empresario, ingeniero industrial, especialista en mercadeo, gerente comercial de Certuche Abogados. Y hoy Gustavo nos hablará de por qué y para qué es importante proteger mi marca. Hola Gustavo, buenos días, bienvenido a Gerentes 360. Juan David, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias y gracias por aceptar la invitación de participar aquí en nuestro videoblog. Arranquemos. Cuéntanos, ¿cuáles son los activos intangibles de una empresa? ¿Cuáles son los Buenos días. Creo que estamos teniendo un problema con la conexión de Gustavo, no lo estamos escuchando. Gustavo, no sé si sigues ahí. Está como mala la conexión. Desafortunadamente no te estamos escuchando. Gustavo. Gustavo, no. Ha estado como teniendo problemas con la conexión desde esta mañana. Afortunadamente no Bueno, nos de está todas maneras, esperamos colaborando. a que se conecte nuevamente Gustavo, quienes nos acompañaron en la previa, pudieron oír algo pues de los temas que tenía Gustavo y un tema importantísimo para los emprendedores, pues que eran estos activos intangibles y entre los cuales estábamos hablando de la marca. Entonces, esperemos a ver si Gustavo se puede volver a conectar para que nos cuente. Ahí está Gustavo otra vez. Aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, creo que perfecto. por ahí está mejor. Entonces, Juan, de pronto si repetimos la pregunta y volvemos a comenzar. Vale. Gustavo, cuéntanos cuáles son los activos intangibles de una empresa. Bueno, buenos días a todos. Los activos intangibles son la marca, bases de datos, bases de clientes, bases de proveedores, el know-how que no está incluido muchas veces en lo que son los estados financieros de una compañía, ¿ya? Esos son los principales. Hay unos que son bastante especiales y que muchas veces están en el aire en toda la organización, pero la gerencia o la cabeza de la empresa debe ser consciente de que eso le genera valor y la idea es que no se vayan de la empresa. Esos activos intangibles generan diferencial poderlos generar políticas de protección hacia los mismos. Este es un tema apasionante, Gustavo, y precisamente como empresario, como emprendedor, como directivo en general, ¿cómo debo hacer para proteger pues todo esto que es tan valioso? Todos son procesos que se van dando en el tiempo en la medida del momento comercial de la empresa o el emprendimiento. Cuando definimos un plan de negocio o una oportunidad en el mercado, le damos una cara. Esa cara normalmente es una marca, un diseño que nos diferencia en el mismo. La idea es identificar si es posible ser dueño ante el estado correspondiente de dicha cara de nuestro negocio, llámese marca. Ese es un inicio, pero hay otros cuando la tecnología entra a jugar un papel muy importante, donde definimos si hay otras posibilidades de procesos de protección, porque en la propiedad intelectual hay varias puertas. Una es la marca, pero otras son patentes, otras son derechos de autor, otras son modelos de utilidad. Depende del core del negocio. Entonces, inicialmente definir si es una marca, buscar que sean dueños, que no alguien más no la haya utilizado antes y que esté disponible para poderla posicionar. Ok, gracias Gustavo y definitivamente pues un tema muy interesante para todos aquellos que emprendemos, que somos directivos de empresas. ¿Cuál es el papel de una firma de abogados y cómo influye en la protección de marca? Bueno, antes que todo quiero decirles a toda la comunidad que una marca la puede, en Colombia, la puede empezar el proceso de protección el empresario por sí mismo, no necesita un asesoramiento, pero la experiencia y el valor agregado de una firma les genera una diferenciación al inicio en encontrar la estrategia para maximizar la concesión y
un seguimiento, porque el proceso entre radicar y concesión se puede tomar entre 6 a 18 meses promedio. Y ese tiempo que se agota el Estado por medio de la Superintendencia Industrial para que puedas agotar las instancias y puedas avanzar en el proceso, porque que son subetapas, hay requerimientos, hay oposiciones, hay negaciones y se deben de responder en términos de la ley. Ahí juega un papel preponderante el asesoramiento o el conocimiento del empresario en términos legales. Es un proceso de defender la marca ante terceros, debatirle al Estado la posibilidad de que se le otorgue. Después de la viene una vigilancia de postconstrucción, que es: tu marca está registrada, qué marcas nuevas te presentan a registro y pueden afectar o confundir tu mercado. Y la idea es poderle bloquear la entrada a esas marcas. Es un tema muy dinámico. Sí, un tema muy dinámico y pues muy clara y muy concreta la información. Y cuando hablamos en la previa, Gustavo, la idea era pues que también nos contaras un poco de por qué esto es tan importante en los procesos de expansión y, mejor dicho, qué son los procesos de expansión y por qué este tema es tan importante para que realmente lleguen a buen término. La número uno de las marcas, bueno, la que inició en temas de un 50% de la industria en alimentos, se llama McDonald's. Cuando inició en los años 50, ella obviamente buscó registros de marca en Estados Unidos, su casa matriz, y generó un proceso de expansión por medio de sus intangibles. Yo tuve el agrado por allá en los 90 de trabajar 3 meses en McDonald's en Estados Unidos para darme cuenta cómo era el proceso. Y cualquier restaurante marca tiene los mismos procedimientos que es una marca que tiene una protección y tiene un proceso de expansión. Entonces, una marca registrada, tú puedes generar un proceso de expansión, llámese propio, llámese por terceros, por licencias, por franquicias, por joint venture, tú apalancarte en capitales de terceros, explotando, tu marca y tu know-how. Todo depende de cómo te estructures, ¿ya? Entonces, tenemos casos muy interesantes de expansiones empresariales basados en intangibles, donde yo afiancé un modelo de negocio, elaboré cada vez con la experiencia un mejor know-how y pude invitar a inversionistas con perfiles, es muy importante, para que ellos exploten ese concepto en otros mercados donde yo no estoy. Es importantísimo y trascendental. No hay ley todavía de franquicias. Entonces, todo está basado en el código de comercio y en cómo tú, como dueño de la marca, en proceso de expansión, te estructures para dar la directriz clara hacia los franquiciados o inversionistas interesados en tu marca. Gustavo, aquí nos podríamos quedar y siempre creo que lo decimos. Afortunadamente hemos contado con temas muy interesantes en los invitados y este es uno de los más. Pero digamos que para continuar con esta conversación, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te podemos contactar quienes queramos conocer más del tema? Con mucho gusto, Juan David. Nosotros somos Certuche, llevamos 21 años en el mercado. La página de nosotros ahí abajo, la pueden ver, certuchesabogados.com. Tenemos redes asociados. Nos interesa mucho acompañamiento en el largo plazo con el empresario, porque entre más esté preparado para un desarrollo de su mercado y expansión, va a tener unos elementos claves diferenciadores para poder generar posicionamiento de su marca. Bueno, Gustavo, este es un tema apasionante. Qué lástima que el Internet no nos colaboró hoy, pero bueno, creo que por la esencia de la entrevista sí quedó. Esperamos poder volver a contar con tu presencia
y que el internet ese día nos dé una mano. Igual creo que pues, quedamos con mucha información y quedamos motivados, ¿no, Juan? Así es, sí, motivadísimos. Y hombre, a tener en cuenta muchos de los temas de los que hablaba Gustavo, el tema de registro de marca, pues creo que es vital en quienes estamos arrancando a formar empresa. Cuenten con ello y con muchísimo gusto estamos para apoyarnos. Gracias, Gustavo, que estés muy bien. Feliz semana. Chao, Gustavo. Bendiciones. Chao, chao. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Y para finalizar este episodio de Gerentes 360, como siempre, Juan, vamos con las principales noticias de las que hemos de estar atentos esta semana. Bueno, esta semana sí tenemos un poco más de noticias que la semana pasada. A partir de mañana, martes 26 de enero de 2021, Estados Unidos se suma a la lista de países que exigen a los viajeros internacionales presentar pruebas recientes de COVID-19 con resultados negativos. Esto aplica para todos los viajeros internacionales mayores de 2 años y debe haberse realizado en los 3 días anteriores al viaje como máximo. Hoy, 25 de enero, comienza el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, aunque este año, pues por tema de la pandemia, será principalmente virtual e irá hasta este viernes 29 de enero. Precisamente hoy va a ser noticia porque hoy tiene la intervención Xi Jinping, el presidente de China. Y esta semana se reunirán y darán conferencias varios bancos centrales, incluyendo los de Estados Unidos, China y el Europeo Central. Precisamente en temas de bancos centrales, la Fed en Estados Unidos esta semana pues espera que haga una reafirmación de que por el momento va a continuar la compra mensual de 120.000 millones en bonos y que por un buen tiempo no parará. Los inversionistas están muy atentos a esa noticia. Bueno, y por último, pues el jueves se darán a conocer los datos del desempleo en Estados Unidos, al igual que las cifras del PIB para ese país. Y esas fueron las principales noticias para estar atento en esta semana que comienza. Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360. También te invitamos a que nos sigas en nuestra página web www.gerentes360.com, así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado. Y además, en horas de la tarde, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360. Y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico, donde recibirás alertas de nuestro programa e información que creemos será de tu interés.
Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com/lista. De la misma forma puedes participar en nuestras redes sociales, Gerentes 360 en Facebook y Twitter y gerentes.360 en Instagram. O si lo prefieres, nos puedes escribir al correo hola@gerentes360.com. En este espacio publicaremos algunos de los mensajes. Y a mí me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como @JD4TAS, el número 4, y en LinkedIn como Juan D. Cuartas. Y a mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez, todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 1 de febrero de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o nuestra página web de Facebook www.facebook.com/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!